es Agustín Laje, que está con nosotros también en esta ocasión en la mesa de pros y contras. También está con nosotros Chinda Brandolino, bienvenida. Gracias. Chinda Brandolino es una médico clínica y legista, ¿sí?, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, también es argentina, y la doctora Brandolino ha brindado también numerosas conferencias, nos ha tocado ver algunas, seminarios y encuentros. Es una de las voces más influyentes, y sí que lo es porque seguramente ustedes van a reconocer su rostro, de las voces más influyentes en lo que llaman el triunfo de la vida en el Senado argentino. Ahí fue un debate interesantísimo que se difundió en toda Latinoamérica. Nosotros pudimos ver también hasta esta parte del país. Bien, ellos están aquí por una serie de actividades que han desarrollado aquí en Hermosillo, y es por eso que aprovechamos para retomar este debate y para invitar también a quien ya nos ha acompañado en estos temas en otra ocasión, que es Ismene Figueroa, que es activista y abogada con perspectiva de género, que ha estado ya con nosotros en otras ocasiones con este mismo tema. Ismene, bienvenida. Te agradezco mucho que hayas aceptado de nuevo la invitación. Y a Dora Navarro, que es representante de Sonora Pride, también que hayas venido en esta ocasión. Yo les planteaba de inicio, después de esta presentación tan prolongada, una pregunta, pues yo pensaba que muy sencilla para empezar a platicar del tema. ¿Sí? ¿El aborto es un derecho o es un delito? ¿Contesto yo? Adelante. El aborto espontáneo patológico es un accidente en la maternidad, ¿no es cierto? Pero provocado es un crimen, por supuesto, es un crimen, es delito contra las personas. Cuando se une el ADN de la madre con el del padre en la concepción, una nueva vida humana comienza. Así dijo el mayor genetista del siglo XX, que fue el doctor Jérôme Lejeune, quien descubrió el síndrome de Down, la trisomía 21, cuando lo llamaron a Estados Unidos, poco tiempo después del fallo Roe versus Wade, y el doctor Lejeune expuso ante las cámaras norteamericanas: cuando se une el ADN del padre y el ADN de la madre, un nuevo hombre inicia su carrera, la sinfonía de la vida ha comenzado. No hay nada, eso no es una opinión, eso es ciencia y es evidencia, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros queremos usar el lenguaje, deformarlo, usar eufemismos, biológicamente, en cualquier especie sexuada, cuando se une el ADN del padre con el de la madre, un nuevo individuo de esa especie comienza su vida. Por eso, fíjese que está penado en todos los tratados internacionales de ecología, por ejemplo, destruir un huevo de una tortuga que está en extinción, lo penan con cárcel. Como reconocemos la vida de tortuga en el huevo y la desconocemos en el ADN humano, me suena ideológico, ¿no? Bien. ¿Quién de ustedes quiere responder a la misma pregunta? Ismene, adelante. Ismene. Bueno, de lo que estamos hablando básicamente es del acceso a la salud. El derecho a interrumpir el embarazo y prevenir las muertes prevenibles es básicamente de lo que estamos hablando de esto. En Sonora el aborto es un delito, si lo ponemos así en términos legales como está ahorita vigente, está tipificado en el Código Penal y se legisló arbitrariamente en la Constitución, en el artículo 1, también de que era un delito. Sin embargo, también sabemos cómo en materia jurídica, cómo los derechos humanos están por encima de cualquier legislación que contradiga la Constitución y los tratados internacionales. Ahorita no estamos hablando de medio ambiente, ahorita estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Entonces los tratados internacionales de los que nos vamos a enfocar, como son la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, pues el Comité de Seguimiento habla de eliminar todos los obstáculos que tengan las mujeres para interrumpir el embarazo. Entonces sí está como dentro de un derecho humano y por lo tanto, si una legislación contradice un principio que es un derecho humano, esa legislación en realidad es inconstitucional. ¿Podría yo hacer una respuesta, por Sí, favor? adelante. Bueno, mucho término ideológico tiene el discurso de la señorita. En primer lugar, no es una política de salud aquella en la cual dos seres humanos ingresan a una clínica,
Uno sale vivo a su casa y el otro termina muerto en una bolsa de residuos patológicos que en algunos casos incluso después se utilizan para un comercio negro de fetos abortados, como el FBI ya está investigando a Planned Parenthood en los Estados Unidos. Segundo punto, ella se refiere al aborto muy bien, de acuerdo al catecismo de género, como la interrupción legal del embarazo o la interrupción del embarazo. La interrupción no es lo mismo que la terminación y ahí está la trampa dialéctica de ella. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Vamos a suponer, yo tengo que ir al baño, interrumpo este diálogo tan rico que estamos teniendo y después el diálogo se reanuda. Por eso es que se interrumpe. Si yo, vamos a suponer, tengo una urgencia y en verdad tengo que abandonar el estudio y yo no regreso, mi participación no se interrumpió, mi participación se terminó. ¿Qué es la terminación de la vida humana sino un asesinato? Eso por un lado. Segundo punto, ella dice que el aborto es un derecho humano. Muy bien, está explicándolo como si los derechos humanos fuesen cosas que se cayeron del cielo, ¿no? Como si el derecho no fuese una significación sedimentada a partir de la correlación de fuerzas políticas que derivan en esa sedimentación. Lo que está pasando con los derechos humanos es que estamos ampliando derechos humanos a costa de otros, en este caso al ser humano por nacer. Y ella está muy preocupada, veo yo, por las cuestiones de la salud de la mujer. Tanto así que quiere legitimar el tema del aborto en función de las muertes femeninas, etcétera. Yo te hago una consulta. ¿Vos sabés cuál es la principal causa de muerte femenina en México? ¿Sabés? No. Y bueno, digamos que tu preocupación es un poco light. Segundo punto, ¿sabés cuántas mujeres mueren por cáncer de mama en tu país? Sonora ocupa uno de los primeros lugares. No, en el país, no en Sonora. No recuerdo, pero Bueno, Sonora ocupa de los primeros no hay un lugares. interés por la salud. Yo te voy a decir, alrededor de 5.500 mujeres mueren por año en México. Y bueno, no se ve ningún pañuelo, digamos, por un Estado que, eso sí, haga políticas públicas para las miles de mujeres que mueren por cáncer de mama en este país. ¿Por qué? Porque en el fondo es ideológico. Y de hambre. ¿Sabes cuántas mujeres se mueren por, digamos, de hambre en México? ¿Tenés el dato? ¿Cuántos se mueren? 4.000 mujeres. Digo, son datos que vos tendrías que saber porque vos estás del lado de las mujeres, se supone. ¿O será que yo estoy del lado de las mujeres? El aborto, a pesar de que sea un crimen en México, pasa y va a seguir sucediendo, ¿no? Tengamos el permiso del Estado mexicano o no. Aunque el Estado mexicano siga sin garantizar los derechos humanos que nos corresponden como mujeres, las mujeres vamos a seguir abortando, porque así lo hemos hecho siempre. Entonces, el debate acá no es la vida sí o no. El debate acá es la legalidad. No estamos hablando de la vida sí o no, estamos hablando del aborto. A ver, Sí. ella Adelante, establece el valor Betty. de la vida en función de una categoría tan subjetiva que ella misma establece como la dignidad. Es decir, si vos no tenés una vida digna, entonces te podemos matar. Supongamos que yo considero que no es una vida digna tener el simpático corte de pelo que vos tenés y que yo te puedo matar entonces. Claro. A ver, O sea, por otro lado, de dignidad. ella dice que acá ya se debatió y que no es un problema de cuándo empieza la vida humana. Por supuesto que el problema es cuándo empieza la vida humana, porque si no, quizás estamos llevando adelante un genocidio sin saberlo. El tema del aborto se tiene que responder no políticamente, conforme a las ciencias, porque la política, como ustedes ven ahora mismo, tiene mucha ideología. Último punto, hiciste un acto fallido que va a quedar para la historia seguramente, aborto criminal. Eso es un acto fallido porque supongo que en el fondo pensarás esto último. Principal. Por eso yo empecé a centrar el tema en los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, Perdón, el a los tratado- que ellos no perdón. se han querido referir. Entonces, si nos vamos a centrar aquí en temas de la pobreza mundial, en temas de la salud, de las muertes en general, y nos vamos a desviar del tema principal que es el aborto, pues entonces esto no va a tener Bueno, una deme- guía. deme Perdón, un el minuto. Pacto de San José de Costa Rica, que Tengo que ir tiene al corte. rango constitucional, protege la vida desde la concepción. Voy al corte y regresamos con eso. ¿Cómo no?
Por supuesto, si se trata de pactos con rango constitucional, el más valioso para toda Latinoamérica ha sido el Pacto de San José de Costa Rica, que nuestros países todos han consagrado la vida desde el momento de la concepción. Entonces, son, por supuesto, pactos internacionales, hemos estado todos los países presentes, también la Argentina hizo una cláusula por la cual protege la vida, entiende como vida humana desde el momento de la concepción, y también ustedes la defienden en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, considerando niños desde la concepción hasta los 18 años. De manera que en los pactos constitucionales se ha consagrado la vida desde la concepción, pero además tenemos que tener en cuenta siempre, para hablar con justicia, que en el tema del aborto hay 3 derechos: el derecho del padre, el derecho de la madre y el derecho del niño, ¿no es cierto?, del niño por nacer. Entonces no veo la razón, si hablamos de equidad jurídica, de igualdad, ¿por qué va a prevalecer un solo derecho y aniquilar los otros 2? Es decir, busquemos respuestas lógicas, no ideológicas, lógicas, ¿no es cierto? Es decir, usted es papá, a la mamá, el niño por nacer, ¿vamos a hacer siempre prevalecer un solo derecho como los nazis o los comunistas? Como Mao Zedong, que dijo, total, quería liquidar el campesinado, maté el 10% de mi pueblo, 100.000, que tenía 1.100 millones, 100 millones de habitantes masacrados. Entonces sí, hacemos prevalecer el derecho de uno por los de otro. Ahora, si tenemos en cuenta que hay 3 derechos, tenemos que darle las mismas oportunidades a los 3. Dame un segundo, Agustín. A ver, ven ustedes, como lo ve Chinda, 3 derechos: el derecho del hombre, el derecho del padre, el derecho de la madre y el derecho del niño. ¿Lo ven ustedes así? Ok, el derecho es de la persona que gesta solamente, y la persona que gesta es la que decide si continuar con la vida que lleva adentro o no. Y qué bueno, y me gusta que hayan mencionado esta parte sobre los derechos de los niños. El 92 o el 96% de las muertes son por gestar y no por abortar en México. Y qué bueno que lo mencionas. 26 niñas paren diariamente en México, 26. ¿No? Y estamos hablando de niñas que fueron obligadas a parir y que por supuesto fueron víctimas de una violación sistemática. La Organización Mundial de la Salud. No. La fuente el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía no lo dice así. La Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que mueren más niñas por gestar que por abortar. Y además que las muertes por aborto dependen del estatus legal de cada país, donde por supuesto América Latina lleva las de perder, porque todos los países de primer mundo tienen dentro de sus leyes y consideran el aborto legal como un derecho humano y lo respetan. ¿Puedo responder, perdón, una cosa? Nada más, déjenme hacer un paréntesis. Sí tenemos en Sonora casos documentados de adolescentes de 14, 13 y hasta 12 años 11. Que han resultado embarazadas de 11 años. Correcto. Una niña en el sur, en el norte del estado, y que fue obligada correcto. Terminó el embarazo, pues parió. Sí hay casos documentados, por lo menos en el ámbito local. Pero yo no te estoy diciendo adelante. Que no haya embarazos juveniles que hayan terminado, que hayan sido obligadas a tener. Tenés también miles de familias para adoptar, tienen que agilizar la ley de adopción. Obviamente que hay que darle solución. Yo me estoy refiriendo a las cifras reales. La Organización Mundial de la Salud, entre ellos, en el caso de Médicos Sin Fronteras, y muchas organizaciones dependientes de ellas son abortistas. La UNICEF recauda fondos justamente para financiar el aborto. Y me puedo referir a un caso concreto. Fue adelante. La Organización Mundial de la Salud que manda, a través de la orden del presidente Nixon, su secretario del Tesoro Robert McNamara en 1968, manda a los Médicos Sin Fronteras, Organización Mundial de la Salud, a Bolivia a esterilizar a la mayor cantidad de indias bolivianas. Miles de mujeres, con el pretexto de contraer el cáncer de útero, fueron esterilizadas. Miles, cientos de miles. Y por supuesto los padres, al advertir que sus mujeres habían quedado estériles, acuden a Naciones Unidas, no les responden, matan a los médicos. Hay una película documental muy interesante de este organismo de Naciones Unidas, se llama Sangre de Cóndores, cómo fueron exterminados los vientres de las mujeres indígenas bolivianas para acceder a Estados Unidos a los recursos minerales. Eso no tiene discusión. Entonces, cuando hablamos de Naciones Unidas, tengamos mucho cuidado de a quiénes van dirigidos. Y los frutos de esta política de Naciones Unidas, puedo referirme a los Estados Unidos. Ese falso paradigma de que Latinoamérica y las muertes aumentan, puedo decir, Estados Unidos empezó con 500.000 muertes cuando se legalizó el aborto en el año 73, 1973.
entre los años 2008 y 2014 hizo 1,5 millones de abortos por año, se estabilizó en 1 millón de abortos y aumentó la cantidad de muertes maternas a expensas de las muertes por aborto. Agustín. Yo tengo varios puntos, digamos, porque se ha desplegado una serie de argumentos que me gustaría aquí responder brevemente. Al final del anterior bloque se concluyó desde esa parte que acá no había que hablar sobre la mujer y su salud, porque estábamos discutiendo cuestiones, digamos, de ley positiva, derecho positivo. Bueno, ellas son feministas, digamos, sabrán muy bien que la ley positiva muchas veces no está reflejando las problemáticas de la sociedad. Número uno. Número dos, la gran pregunta es, ¿quién tiene el poder para establecer el derecho positivo? ¿El Estado-Nación o apelar internacionalmente a fuerzas internacionales, que es lo que las chicas han estado haciendo desde que esta charla inició? ¿Los estados de México tienen poder soberano o no tienen poder soberano? Claro. Segundo punto. Tercer punto. Dijo recién la amiga, decidir si continuar la vida o no es un derecho de la mujer. Sí. Decidir... Dora. ¿Perdón? Dora, ok, no me sé el nombre. Dora. Dijo, decidir si continuar o no con la vida es un derecho de la mujer. Nadie puede decidir sobre otra persona si su vida continúa o no. Yo no puedo tener el derecho de elegir si continúo con tu vida o no. Estés vos fuera del vientre materno o estés adentro de ese vientre materno. Último punto. Lo que se hizo referencia es que el aborto sería una solución a un conjunto de problemáticas sociales vinculados con adolescentes. Yo me pregunto, ¿no tendríamos que estar estos dos bandos pidiendo al Estado que genere políticas públicas para desterrar las condiciones sociopolíticas y económicas que generan el aborto como una opción en la mente de la mujer? ¿Estamos de acuerdo? Supongo yo que el aborto no es una fiesta, sino que el aborto es una etapa dolorosa, es un crimen, como vos mismo lo asumiste. Y yo digo, ¿por qué no piden, en todo caso, políticas públicas efectivas, número uno, para que los adolescentes no queden embarazadas? Segundo punto, políticas sociales, económicas, culturales, para que la mujer ni siquiera tenga que llegar a la instancia de pensar, voy a hacer un aborto para poder continuar con mi vida. Porque eso, sabes, que es una política pública paliativa, va a las consecuencias, no va a las causas. Para el resto de los países y los tratados internacionales obligan a nuestro país, no sé cómo está su país, pero aquí en México así está. No puede ser obligado de todas maneras y además todos los países tienen el derecho de revisionar toda ley que se le imponga o que se trate, para eso somos todas personas pensantes y se mantiene la soberanía de los países. Entonces, la señorita dice que representa a las mujeres. Mucho más de la mitad de las mujeres no nos sentimos representadas por los movimientos feministas. De hecho, Argentina ha mostrado miles y miles de mujeres en la calle refutando, y en España y en todos lados. Entonces, hay mujeres que piensan de esa manera y habemos mujeres que no pensamos de esa manera y que nos parece calamitoso ese pensamiento. Y tenemos tanto derecho como ellas a tratar de que nuestros derechos sean respetados. Nosotros pretendemos afirmar el derecho de todas las mujeres, inclusive las mujeres que están adentro del útero. No quiero que ninguna niña sea asesinada, ni las que están afuera del útero, ni las que están adentro. Creo que ese derecho de la mujer es desde el inicio, desde que está en el vientre de su mamá. ¿No es cierto? Entonces, toda mujer debe ser respetada, las niñas no nacidas también. Y ese es el derecho que mucho más de la mitad de las mujeres del mundo defendemos. Si los pactos internacionales ideologizados y, como es mi materia, ciencias políticas, por otros intereses como el que mencioné recién, tratan de inducir a los países a vaciar su territorio, nosotros, como habitantes de América Latina, tenemos no solo el derecho, sino el deber de revisar esas cosas que se nos imponen, ese tipo de falsos derechos, ese tipo de cláusulas que están obligando a nuestros países a someter nuestra soberanía. Y de hecho la señorita no quiere escuchar las estadísticas, es una barbaridad, pero claro que es una preocupación de salud pública que se mueran por año en México 4.000 mujeres de hambre y que hayan muerto 27 por aborto, que se mueran 34.000 mujeres por enfermedades por diabetes, 24.000 mujeres por enfermedades cardiovasculares, más de 20.000 mujeres por enfermedades cerebrovasculares y 27 por aborto. Entonces vamos a aplicar todo el dinero de políticas públicas, dejar que mueran todas las otras mujeres. Es más, en las muertes maternas, ustedes tienen 758 muertes maternas por partos mal atendidos. Y sin embargo vamos a destinar ingentes fondos que no tenemos, que no tiene México tampoco, para legalizar y subvencionar el aborto provocado, para que ocurra como en España, que se legalizó
en el año 1985 con 411 abortos anuales y terminó el